Perro ladra sin parar a una camioneta de libros. Lo que la policía halla deja a todos en shock. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Un ladrido, fuerte, continuo, angustiado. «Otra vez ese maldito perro», refunfuñó la señora Hargrave desde su porche, abrazando su bata de seda. «Llama a la policía, Richard. No he dormido en 3 noches. A 3 calles de ahí, en la Unidad Especial de Casos Urbanos, la teniente Isabel Méndez miraba su taza de café con una intensidad que solo los que no duermen conocen. De ascendencia escandinava e inglesa, con ojos claros como el hielo del Ártico y cabello rubio atado con precisión militar, Isabel era conocida por su carácter firme y su lealtad absoluta a la justicia. «Tenemos otra queja», dijo el sargento Colin Vickers mientras dejaba un papel en su escritorio. «Un perro que no para de ladrar cada vez que pasa un camión de libros por el vecindario. Hay varios reportes». Isabel levantó una ceja, dudosa. «¿Y me lo das a mí? Porque tú tienes a Sombra. Ese perro ha encontrado drogas, cuerpos y hasta mentiras. Si alguien puede decirnos si hay algo raro en un simple camión de libros, eres tú». Sombra, el pastor alemán de pelaje negro brillante y ojos que parecían leer almas, levantó la cabeza al escuchar su nombre. Con un movimiento ágil, se puso junto a Isabel, siempre listo, siempre alerta. 20 minutos después, el vehículo oficial recorría las calles mojadas del barrio de Ashton Hills. Las farolas titilaban y la silueta de un camión blanco decorado con imágenes de novelas clásicas se veía frente a una pequeña plaza. «Ahí está», murmuró Isabel mientras estacionaba con cuidado. Lorenzo Whitaker, el dueño del camión, bajó con una sonrisa amable. Era un hombre de mediana edad, con cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, piel clara y una voz suave como terciopelo. «Oficial, ¿hay algún problema? Recibimos quejas. Su camión parece molestar a un perro del vecindario. Un animal entrenado no ladra sin razón», dijo Isabel, mientras Sombra bajaba del coche y comenzaba a olfatear el aire con insistencia. Los ojos de Lorenzo se endurecieron por un segundo, casi imperceptible. «Llevo meses aquí. Nunca he tenido problemas. Solo vendo libros antiguos, nada más». Sombra gruñó bajito, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Caminó alrededor del camión, deteniéndose junto a una estantería de madera que se veía por la puerta trasera abierta. «¿Le importa si echo un vistazo?» «La verdad, sí. Necesitará una orden para revisar mi propiedad». Isabel lo miró fijamente. Algo no cuadraba. El instinto de Sombra nunca fallaba. «Volveré con ella». Mientras se alejaban, Sombra lanzó un último ladrido, seco, directo, como una advertencia. En ese momento, un libro cayó de la estantería del camión. No fue por el viento. No fue un accidente. Como si algo invisible lo hubiera empujado. Lorenzo lo recogió de inmediato, pero no sin antes lanzar una mirada fría hacia Isabel. La mañana amaneció gris, cubierta por una neblina espesa que parecía envolver la ciudad en un murmullo constante. Isabel Méndez, vestida con una chamarra de cuero negro y el rostro endurecido por la falta de sueño, sostenía en sus manos un documento que quemaba de urgencia. La orden judicial para revisar el camión de libros. «Sombra, hoy vamos a descubrir qué demonios estás oliendo», dijo en voz baja mientras acariciaba la cabeza del pastor alemán que la miraba con una lealtad absoluta. Frente al camión estacionado en el mismo lugar del día anterior, Lorenzo Whitaker esperaba con una expresión cuidadosamente fingida. Llevaba una camisa blanca recién planchada, jeans oscuros y una bufanda de lana color vino perfectamente colocada, como si el frío no pudiera tocarlo. Pero sus ojos traicionaban la calma, un parpadeo de más, un leve tic en la comisura de los labios. «Señor Whitaker», anunció Isabel al bajar del coche, «aquí traigo una orden firmada por la jueza Harris. Vamos a revisar su vehículo». El vendedor de libros no dijo nada. Solo dio un paso atrás, estirando los brazos en un gesto teatral de falsa cooperación. Sombra saltó al interior del camión con un movimiento ágil y de inmediato comenzó a olfatear entre los estantes, las cajas, las páginas. Isabel empezó a revisar los títulos, obras clásicas, Dickens, Dostoyevsky, Wilde.
Libros perfectamente ordenados, algunos visiblemente antiguos, otros restaurados con cuidado. Pero entonces, Sombra se detuvo. Estaba frente a una sección lateral del camión, donde una estantería parecía sobresalir más que las demás. El perro comenzó a ladrar, rascando con fuerza, hasta que se escuchó una pequeña vibración metálica. «¿Qué es esto?», preguntó Isabel, mientras examinaba la estantería con cuidado. Whittaker se movió de inmediato. «Eso no se abre, es parte del soporte». Su voz había cambiado. Ya no era suave, era tensa, demasiado tensa. Isabel ignoró la advertencia. Con ayuda de una palanca, logró quitar una tabla falsa. Detrás de ella se reveló un compartimento oculto, iluminado por la linterna de su celular. Ahí dentro había más que polvo y libros viejos, documentos plastificados, pasaportes, dinero enrollado con ligas, 3 memorias USB escondidas dentro de carcasas de novelas de Agatha Christie, y más adentro, fotos de rostros pálidos, ojos perdidos, algunos niños, otros adolescentes, hombres y mujeres con expresión vacía, como si sus almas hubieran sido arrancadas de raíz. Isabel sintió que el mundo se detenía por un segundo. «¿Qué es esto?», susurró, pero ya sabía la respuesta. Whittaker intentó correr. Apenas dio un paso cuando Sombra se lanzó sobre él con un rugido feroz, derribándolo al suelo y sujetándolo por la muñeca hasta que Isabel pudo esposarlo. «Estás detenido por falsificación de documentos, posesión de identidades falsas y lo que muy probablemente sea tráfico de personas», declaró ella, mientras el hombre se retorcía en el pavimento mojado. Mientras la policía científica llegaba para revisar la escena, Isabel conectó una de las memorias USB en su computadora portátil, protegida por un programa forense. Aparecieron varias carpetas numeradas. Adentro, mapas, itinerarios, listas de nombres, vidas, almas perdidas convertidas en mercancía. Sombra, sentado a su lado, no ladró, solo miraba la pantalla con ese extraño entendimiento que solo algunos animales tienen, como si también él supiera que aquello era apenas el comienzo. La noche había caído con una lentitud dolorosa, envolviendo a Chicago en una oscuridad densa y helada. El sonido de sirenas lejanas, el murmullo constante del tráfico e incluso el viento que golpeaba las ventanas de la oficina central de la policía parecían susurrar el nombre de un fantasma que nunca se había ido del todo: Tomás Rivera. Isabel Méndez estaba sentada frente a una vieja carpeta de archivo. En sus manos, el informe final sobre la muerte de su excompañero. Accidente autom de carro, vehículo desviado por hielo, choque fatal. Cada palabra era un puñal. Nada en ese reporte tenía sentido, ahora que ella conocía la magnitud de lo descubierto en el camión de Lorenzo Whittaker. «Tú estabas investigando esto, ¿verdad, Tom?», murmuró, su voz apenas un eco entre las sombras. Sombra, a su lado, levantó la cabeza como si también recordara a su viejo amigo. Había estado con Tomás en varias misiones. Lo conocía, lo sentía. La decisión fue tomada sin dudar. A las 3 de la madrugada, Isabel cruzaba la cinta policial que aún sellaba el departamento de Tomás. El lugar había permanecido cerrado desde su muerte, una cápsula del tiempo congelada en el momento en que su vida se apagó. Un leve olor a madera vieja, café seco y libros empolvados llenaba el aire. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, todo lo estaba. Sombra caminaba lentamente, olfateando con extremo cuidado. De pronto, se detuvo frente a una pared del pasillo. Olfateó, rascó, gruñó. «¿Qué ves ahí, pequeño?». Isabel se acercó, pasando la mano por la pintura. Un leve sonido hueco se escuchó al golpear. Minutos después, con la ayuda de una pequeña barra de metal y el cuidado de quien profana un santuario, Isabel retiró un panel de madera encajado perfectamente entre las vigas. Detrás, cubierto con una bolsa sellada al vacío, estaba un cuaderno de cuero gastado, con bordes desgastados y unas iniciales discretas: TR. Sus manos temblaron al abrirlo. No era un diario cualquiera. Cada página estaba codificada con referencias a libros, frases subrayadas, fragmentos de novelas mezclados con notas en clave. Isabel reconoció pedazos de Matar a un ruiseñor, 1984, Crimen y castigo,
Era un mapa oculto entre las líneas de grandes historias. Capítulo 12, línea 4, palabra 6. La señora Dalloway tenía miedo del jardín. Ahí escondían los nombres. Isabel entendió que Tomás había descubierto algo que no podía decir en voz alta. Había usado la literatura como escudo, como guía, como caja fuerte. Cada nota era una pista que, si se interpretaba correctamente, revelaría el funcionamiento interno de una red cuidadosamente construida. En una de las últimas páginas, encontró una frase escrita sin codificar, directa, cruda. Si alguien encuentra esto, es porque no logré salir. No fue un accidente. Elena Vargas está metida en esto, y no estoy solo observando, me están cazando. Isabel sintió que su respiración se detenía. La jueza Elena Vargas, una de las figuras más respetadas del sistema judicial. Intachable, impecable, imposible. Sombra gimió suavemente. Isabel lo miró y asintió. Ahora sé por qué ladrabas frente a ese camión. Tom dejó un eco que todavía resuena, y tú lo escuchaste. Mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos de metal fundido, Isabel se sentó en el suelo del departamento de Tomás, rodeada por libros abiertos, notas cruzadas y el diario en su regazo. La batalla apenas comenzaba, y los enemigos no se escondían ya entre sombras, sino entre jueces, salas de tribunal y trajes bien planchados. Era un martes por la mañana, de esos que parecen demasiado tranquilos para una ciudad que carga tantas cicatrices. La fachada del Palacio de Justicia brillaba bajo un sol que no calentaba, una estructura majestuosa de columnas blancas y ventanales de vidrio azul. Pero adentro se escondían decisiones que habían condenado a inocentes al silencio y dejado libres a culpables. Isabel Méndez cruzó el vestíbulo con paso firme. Llevaba el diario de Tomás escondido en un portafolio negro, junto con varias copias codificadas. Su objetivo era claro: entrar al archivo central del tribunal y buscar registros que coincidieran con las pistas del cuaderno. Necesitaba pruebas, fechas, firmas, coincidencias que mostraran la manipulación desde adentro. Pero había algo más, algo que no se podía escribir en ningún informe, un presentimiento que le carcomía los huesos. Sombra, que caminaba a su lado con una correa discreta, también parecía inquieto. Sus orejas estaban levantadas, sus ojos revisaban cada pasillo, cada rostro. «Agente Méndez», una voz la interrumpió. «Qué gusto verte». La jueza Elena Vargas bajaba las escaleras de mármol como reina intocable. Alta, elegante, con el cabello rubio recogido en un chongo perfecto, llevaba un abrigo de lana gris claro y guantes que relucían con la pulcritud de la aristocracia. Su sonrisa era helada. «Elena, buenos días», respondió Isabel con cortesía calculada. «Supe que estás trabajando en el caso del camión. Qué desagradable, ¿no? La gente que usa la cultura para cometer atrocidades. Hay más de lo que parece», respondió Isabel sin mirarla directamente. «Mucho más». La mirada de la jueza se endureció por un instante. Apenas se notaba, pero fue suficiente. «Ten cuidado, Isabel. Hay libros que es mejor no abrir», dijo en voz baja, antes de alejarse con un taconeo impecable. Ya en el sótano del tribunal, la humedad impregnaba las paredes y el zumbido de los fluorescentes hacía el ambiente casi clínico. Isabel entró a los archivos con su credencial de investigadora. Comenzó a revisar expedientes relacionados con los casos que Tomás había codificado. Sentencias alteradas, evidencias perdidas, testigos desaparecidos. Sombra empezó a caminar lentamente por el pasillo entre estanterías. Su cuerpo estaba tenso, como si algo invisible lo llamara desde las sombras. De pronto se detuvo. Su hocico se levantó, gruñó y se lanzó hacia una puerta trasera metálica, sin ningún letrero. «Sombra, espera». Isabel se levantó y lo siguió, sacando su arma con cuidado. Abrió la puerta. Detrás, un pequeño pasillo técnico, oscuro, sin cámaras. Solo unas cajas viejas apiladas y una figura, un hombre con pasamontañas y guantes, armado con una pistola con silenciador, salió de entre las sombras. Sin dudar, apuntó hacia Isabel, pero Sombra se lanzó con una velocidad brutal, chocando contra el atacante y haciendo que el disparo se perdiera en el techo. El hombre cayó al suelo con un golpe seco, pero aún forcejeaba.
Isabel intervino de inmediato, desarmándolo y esposándolo con técnica precisa. «¿Quién te mandó? ¡Habla!», gritó presionando la rodilla contra su espalda. «Ya estás demasiado cerca», fue lo único que murmuró el atacante antes de desmayarse, como si su cuerpo no resistiera más. Isabel se quedó quieta por un segundo, escuchando su propia respiración, el latido acelerado de su corazón. El olor a pólvora flotaba en el aire, y los ojos de Sombra, aún encendidos por la adrenalina, buscaban cualquier otro movimiento. El pasillo volvió al silencio, pero algo se había roto. No era solo un intento de asesinato, era una advertencia, una declaración de guerra. De vuelta en su coche, Isabel grabó un mensaje de voz para su jefe directo, el inspector Nolan Gates. «Intentaron matarme dentro del tribunal. No hay cámaras, no hay testigos. Esto viene de arriba, Nolan. No es solo corrupción, es una red con raíces profundas, y la jueza Vargas no solo está metida, es una de las cabezas». Sombra se recostó a su lado en el asiento, aún vigilante. Mientras el motor del coche rugía bajo la lluvia que comenzaba a caer, Isabel supo que el juego había cambiado. Ya no era una investigadora buscando justicia, era una enemiga del sistema. El almacén de evidencias del Distrito Federal era un edificio antiguo, de ladrillos ennegrecidos y ventanas con rejas, apartado del centro judicial. A su alrededor, la maleza crecida tapaba parte de los muros, y el silencio del lugar era inquietante, como si incluso el tiempo evitara pisar ese suelo. Ahí dormían, olvidadas por el sistema, pruebas de casos que nunca se resolvieron o que nunca debieron salir a la luz. Isabel Méndez estacionó el coche patrulla frente a la entrada principal. Sombra, inquieto desde que salieron de la comisaría, soltaba gruñidos bajitos cada cierto tiempo. Eso no era normal. El instinto del animal estaba entrenado para detectar algo más que peligro físico. Detectaba intención, maldad, presencia. «Solo vamos a recoger los documentos del caso Whitaker, ¿de acuerdo?», dijo Isabel mientras acariciaba su cabeza. El encargado del archivo, Gregory Mason, un hombre de mediana edad, con cabello gris perfectamente peinado y rostro afilado, los recibió en la entrada con una sonrisa apagada. «Oficial Méndez, la estábamos esperando. Los registros están listos, en la sección C14. Vengan por aquí». Sombra no se movía. Clavó los ojos en Gregory con una intensidad que lo hizo desviar la mirada por un segundo. Isabel notó el gesto. Cada músculo de su cuerpo se tensó, pero no dejó que se notara. «Gracias, Gregory. Camina tú adelante». El pasillo era largo, flanqueado por estanterías metálicas y archiveros cerrados. El zumbido de una lámpara parpadeante acompañaba cada paso como un metrónomo siniestro. Al llegar a la sección señalada, Gregory se detuvo frente a un armario metálico. «Aquí está lo que busca. Déjeme abrirlo». Pero antes de que pudiera tocar el candado, Sombra soltó un ladrido ensordecedor, corrió hacia la pared del fondo y comenzó a rascar con desesperación. Isabel se giró de inmediato. En ese instante, un sonido distinto la alertó. Un clic leve, electrónico, preciso. Corrió hacia donde estaba Sombra. El perro había encontrado un compartimento falso en la pared, una caja rectangular de metal negro, empotrada detrás de una rejilla. Un pequeño panel digital parpadeaba en rojo. Isabel entendió de inmediato. «Cúbrete, Sombra, es un detonador». Sacó su navaja táctica, abrió el compartimento y miró con horror lo que había dentro. Un explosivo de grado militar, con un temporizador y varios sensores. La instalación era profesional, no era un intento improvisado, era una ejecución planeada. Gregory Mason ya no estaba, había desaparecido sin dejar rastro. Isabel sacó su celular, mandó una foto del artefacto a la unidad de desactivación de explosivos y mientras esperaba, comenzó a desactivar manualmente los circuitos más visibles. No había tiempo. Si esperaban, el almacén entero volaría por los aires. Miles de evidencias borradas para siempre, como Tomás, como tantos. «Tranquilo, pequeño, lo tengo casi». El sudor le corría por la frente. El último cable, rojo o azul. No era una elección al azar. Había un patrón. Recordó algo que Tomás había escrito en su diario. El rojo siempre miente.
La verdad es azul. Cerró los ojos. Cortó. Silencio. Nada explotó. Sombra se acercó y apoyó su cabeza en su pierna, temblando. Isabel cayó de rodillas, respirando con dificultad, su corazón golpeando como martillo en su pecho. Estaban a punto de borrarlo todo. Las pruebas, los nombres, las conexiones, dijo en voz baja, para sí misma. Un equipo táctico llegó minutos después. El dispositivo fue retirado con extremo cuidado. Isabel entregó una copia digital de los documentos recuperados del armario. Entre ellos, fotos inéditas, grabaciones de audio y una lista de transferencias bancarias. El nombre de Elena Vargas aparecía más de una vez. Mientras el almacén quedaba acordonado y los agentes se dispersaban, Isabel y Sombra regresaron al coche. La lluvia comenzaba a caer otra vez, suave, casi respetuosa. «Sobrevivimos, Tom», susurró, mirando al cielo. Pero esto no se acaba aquí. La ciudad dormía bajo un manto de neblina que envolvía las farolas y deformaba los contornos de los edificios. A esa hora, pasada la medianoche, los parques estaban vacíos, y los únicos sonidos que rompían el silencio eran el crujir de ramas bajo el viento y el leve goteo de la humedad cayendo de los árboles. Era el escenario perfecto para una emboscada, o para una confesión que cambiara todo. Isabel Méndez avanzaba entre los árboles del parque abandonado de Hawthorne Heights, el lugar acordado por el misterioso informante que se hacía llamar el bibliotecario. Vestía de negro, con una chamarra táctica que ocultaba su arma en el costado y su placa dentro del pecho. A cada paso sus sentidos estaban alerta. No venía sola. A su lado, Sombra se movía en silencio. Su pelaje oscuro lo hacía casi invisible entre las sombras. Solo sus ojos, reflejando la luz tenue de la luna, delataban su presencia. «¿Seguro que este es el lugar, Sombra?», preguntó en un susurro, mientras observaba los bancos oxidados, las estatuas cubiertas de musgo y el kiosco central, donde un farol moribundo aún titilaba. En su bolsillo vibró un mensaje, una sola palabra: «Aquí». Isabel giró lentamente. Una figura encapuchada salió de detrás del kiosco. Era delgada, de estatura media, y caminaba con cuidado. No traía arma a la vista, pero sus movimientos eran rápidos, entrenados. «¿Tú eres el bibliotecario?», preguntó Isabel, con la mano cerca del arma. «No soy él, soy la», respondió una voz femenina, joven pero cargada de cansancio. La figura quitó la capucha. Bajo la luz opaca se reveló un rostro pálido, con ojos grises que habían visto demasiado. Su cabello rubio estaba atado en una trenza descuidada, y sus mejillas hundidas contaban su historia. Noches sin dormir, miedo acumulado, vida a la sombra. Su nombre era Elisa Martínez, exasistente personal de la jueza Elena Vargas. «Tú trabajabas en su oficina», dijo Isabel bajando lentamente la guardia. «Durante 3 años vi cosas, archivé cosas. Me pedían que destruyera documentos, que cerrara casos. Nunca entendí todo, hasta que vi una lista, con nombres de víctimas, con pagos, con firmas». Elisa tragó saliva. «Y tu nombre estaba entre ellos». Isabel frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». «Elena mandó que te investigaran. Pensaban que Tomás había dejado algo contigo. Luego supieron que no, pero tú te acercaste demasiado. El intento en el tribunal no fue una orden cualquiera, fue personal». El corazón de Isabel golpeó como tambor dentro del pecho. El aire del parque pareció volverse más denso. «¿Qué más sabes?». «Sé dónde será el próximo traslado. 23 personas. Hoy, justo antes del amanecer. Un centro de distribución disfrazado de bodega literaria al sur de la ciudad. Tengo las coordenadas». Sombra se levantó de inmediato, como si supiera que no había tiempo. Pero antes de que Elisa pudiera entregar el dispositivo con la información, un silbido rompió el silencio. Una bala pasó rozando la oreja de Isabel y se incrustó en un árbol. «¡Emboscada!», gritó, arrojándose al suelo y empujando a Elisa hacia la protección del kiosco. Sombra corrió entre la maleza, esquivando disparos que salían de la oscuridad como dientes de una bestia invisible. 3 hombres encapuchados aparecieron por ambos lados. Uno traía un rifle con silenciador, otro una barra metálica, y el tercero algo que parecía un inhibidor de señales. Isabel disparó 2 veces, hiriendo al primero en el hombro. Sombra se lanzó sobre el segundo,
mordiéndolo en el brazo hasta hacerlo soltar el arma. Elisa, contra todo pronóstico, tomó la barra metálica caída y golpeó al tercero en la rodilla con una fuerza desesperada. «¡Corre, Isabel! ¡Llévate el dispositivo!», gritó Elisa, lanzando la memoria USB por los aires. Isabel la atrapó al vuelo, disparó una vez más para cubrir su retirada y llamó a Sombra con un silbido agudo. Juntos, corrieron por el sendero trasero del parque, perdiéndose entre árboles y arbustos, mientras detrás de ellos los atacantes se reagrupaban. 10 minutos después, en una calle secundaria, Isabel y Sombra se refugiaban en un coche camuflado. Sus manos temblaban, pero su mente estaba más clara que nunca. Revisó el contenido de la memoria USB. Adentro estaban los planos del centro de distribución, nombres, fechas, rutas de tráfico, todo lo que necesitaban. Pero lo más impactante fue lo último, un video. En él, Elena Vargas aparecía reunida con 3 hombres de negocios, brindando en una sala oscura. «Por un futuro sin testigos», decía la voz fría de la jueza. La madrugada caía con una densidad casi líquida sobre los tejados industriales del sur de Chicago. Neblina baja, sirenas lejanas y un silencio pesado dominaban el entorno. Dentro del Centro de Operaciones Móviles de la División de Investigaciones Especiales, Isabel Méndez estaba de pie frente a un mapa digital proyectado en una pantalla táctica. Rodeada por agentes uniformados y analistas forenses, daba las últimas instrucciones con una firmeza que escondía el cansancio de días sin dormir. 4 ubicaciones, operaciones al mismo tiempo. No hay margen para errores. Esto no es un operativo cualquiera, dijo con voz clara. Es el fin de una red que ha vivido demasiado tiempo entre nosotros, protegida por togas, uniformes y papeles sellados. Hoy desmantelamos la mentira. Elisa Martínez, ahora con un chaleco antibalas ajustado a su delgada figura, observaba en silencio. Había entregado todo lo que tenía: nombres, horarios, registros ocultos. Ya no era solo una informante, era parte de la verdad, y por eso estaba marcada. A las 04:27, los equipos se desplegaron. En el punto designado como Alfa, una imprenta editorial aparentemente legítima, se encontraron documentos de identidad falsificados, computadoras con sistemas de encriptación industrial y registros de envíos a varios países. A las 04:31, en el punto Bravo, un almacén de exportación de muebles, se interceptaron 3 camiones refrigerados. Adentro, entre paneles ocultos, había compartimentos acondicionados para transportar personas. Pero fue en el punto Charlie, una bodega sin identificación al final de un camino rural, donde Sombra señaló el corazón de la bestia. «Aquí», dijo Isabel bajando del vehículo con su equipo táctico. Sombra olió algo en el subsuelo. Nadie hace una bodega sin razón bajo un depósito de papel. Usaron detectores de metales y sensores térmicos. Un patrón rectangular apareció debajo de la estructura. Puerta cerrada, acero reforzado, dinamita controlada. 5 segundos. Explosión, polvo, silencio. Y luego llanto. 23 personas, hombres, mujeres, adolescentes, rostros pálidos, ojos hundidos. Algunos lloraban, otros solo miraban, como si ya no esperaran nada. Uno de ellos, un niño de unos 7 años, se aferró a Sombra con las pocas fuerzas que le quedaban. El pastor alemán no se movió, solo lo dejó abrazarlo, quieto como una estatua viva. El aire se llenó de algo indescriptible, alivio, rabia, compasión y horror al mismo tiempo. A las 05:12, mientras el sol apenas comenzaba a rasgar el horizonte, llegaron las órdenes de arresto. La jueza Elena Vargas fue detenida en su casa privada en Evanston. Intentó resistirse, exigió inmunidad, gritó amenazas, pero los agentes no titubearon. Fue esposada con la misma frialdad con la que ella había firmado cientos de sentencias manipuladas. ¿Saben quién soy?, preguntó con furia. «Sabemos exactamente quién eres», respondió Isabel sin mirarla a los ojos. En los días siguientes, las detenciones se multiplicaron. 42 personas capturadas, 3 altos mandos policiales, un director de prisión, 2 diputados locales y el director ejecutivo de North Star Publishing, la editorial más prestigiosa del Medio Oeste, que usaba sus filiales como fachadas para lavar dinero
y mover personas entre fronteras. El impacto en los medios fue como un terremoto. Titulares en periódicos, noticieros interrumpiendo su programación. La opinión pública dividida. Algunos en shock, otros en negación, pero los sobrevivientes hablaban, y sus palabras pesaban más que cualquier discurso político. Sombra fue condecorado oficialmente por el equipo táctico. Recibió una medalla, pero parecía no importarle. Su mirada seguía solo a una persona, Isabel. Para él, solo importaba estar a su lado. Y ella no lloró. Todavía no. Caminó entre archivos sellados, pasillos de mármol y ruedas de prensa. Pero dentro de ella, una tormenta silenciosa comenzaba a calmarse. Habían ganado, pero el costo, eso aún se calcularía con el tiempo. El invierno comenzaba a soltar lentamente su dominio sobre Chicago. La nieve, antes feroz y opaca, ahora se derretía en charcos que reflejaban un cielo limpio, como si la ciudad misma respirara con un poco más de esperanza. En el cementerio de Oakwood Hills, bajo la sombra de un roble antiguo, un pequeño grupo se reunía frente a una lápida sencilla, de mármol blanco, sin adornos ni palabras grandes. Solo un nombre, una fecha y una frase. Tomás Rivera. La verdad no necesita permiso para existir. Isabel Méndez vestía de civil, con un abrigo de lana azul oscuro y una bufanda que había sido de Tomás. Sombra estaba sentado a su lado, tranquilo, como si entendiera cada segundo de lo que pasaba. No había banda de música ni cámaras, solo los que realmente sabían lo que había costado llegar hasta ese día. En sus manos, Isabel sostenía el diario de Tomás. Las páginas ahora estaban completamente decodificadas. Cada frase, cada cita literaria, cada pista transformada en prueba. Era un mapa del horror, pero también de la valentía, de un hombre que, aun sabiendo que su final era inevitable, eligió sembrar el camino para otros. Se arrodilló lentamente frente a la lápida y colocó el cuaderno dentro de una cápsula de acero que sería enterrada bajo la losa. No sé si puedes verme, Tom, pero lo logramos. Encontramos cada nombre, cada rostro. Sombra fue tu voz cuando yo no podía escuchar, y tú fuiste mi fuerza cuando quise rendirme. Su voz se quebró un instante, pero se sostuvo. Descansa, ahora sí puedes. Elisa Martínez, de pie a unos metros, observaba en silencio. Su rostro ya no era el mismo. Había envejecido en semanas, pero también había algo nuevo en sus ojos. Dignidad. Había dejado de ser solo una testigo del miedo. Ahora era una sobreviviente que eligió luchar. El comisario Nolan Gates se acercó a Isabel al final de la ceremonia. Alto, con cabello castaño claro y mirada severa, había sido uno de los pocos jefes que no cedió a la corrupción. Recibí la propuesta que dejaste en mi escritorio, dijo. Entrenamiento especializado con pastores alemanes para detectar víctimas en zonas fronterizas. No solo lo apruebo, quiero que tú lo dirijas. Isabel asintió, sin palabras al principio. Luego, su voz fue firme. Lo haré, por los que no pudimos salvar y por los que aún esperan. Unos meses después, en un centro de entrenamiento construido en las afueras de Colorado, un grupo de pastores alemanes entrenaba en pistas especiales, entre laberintos, réplicas de compartimentos ocultos y vehículos modificados. Isabel supervisaba cada sesión con atención casi maternal. Entre los perros, Sombra era el líder indiscutible. Los más jóvenes lo seguían como a un mentor silencioso. Un periodista independiente le preguntó una vez por qué no se retiró después del caso Vargas. Ella solo sonrió y respondió, porque la justicia no termina cuando cae el último culpable, termina cuando el último inocente está a salvo. En las noches tranquilas, cuando el centro dormía y solo quedaban las luces tenues encendidas, Isabel solía caminar con Sombra por los campos abiertos. Bajo las estrellas, en la inmensidad de la noche americana, ya no sentía el peso del pasado como una cadena, sino como un faro, que aunque sus lágrimas ya no salían con facilidad, en el silencio profundo del viento, entre los latidos del corazón y los pasos firmes sobre la tierra, dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Aún lloraba, pero eran lágrimas secas, de honor, de amor, de legado. Han pasado 2 años.
El caso Vargas dejó una cicatriz profunda, pero también marcó un antes y un después en los protocolos federales contra el tráfico de personas en Estados Unidos. El nombre de Tomás Rivera fue incluido oficialmente en la Galería de Honor de la Agencia Nacional de Investigaciones, no como mártir silencioso, sino como pionero en una lucha que aún continúa. Su diario, guardado en una cápsula digital encriptada, se estudia en academias de policía y unidades de inteligencia, como modelo de investigación ética e ingeniosa. Elena Vargas fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de apelación. En el juicio, intentó manipular al jurado, intimidar testigos y mentir bajo juramento. Pero cada intento fue desmantelado por las pruebas recolectadas por Isabel, por los testigos que encontraron valor y por la mirada firme de Sombra, presente en el tribunal en silencio, como una sombra que recordaba a todos que la verdad nunca estuvo sola. Elisa Martínez, protegida por el Programa Federal de Testigos, reconstruyó su vida en el norte de Montana. Estudió Derecho. Juró nunca más guardar silencio ante la injusticia. Hoy, trabaja como abogada de víctimas de tráfico de personas, ayudando en centros comunitarios y misiones internacionales. Su nombre no sale en los periódicos, pero vive en corazones agradecidos. Gregory Mason, el archivista que desapareció del almacén antes de la explosión, fue capturado 7 meses después, intentando cruzar la frontera con México con un pasaporte falso. Entregó nombres adicionales, permitiendo desmantelar una segunda célula ligada a la red editorial. Cumple una sentencia máxima en una prisión federal. El niño que abrazó a Sombra aquella madrugada oscura se llama Andrew Keller. Hoy vive con una familia adoptiva en Colorado, donde va a la escuela y visita el centro de entrenamiento todos los fines de semana para ver a su héroe de 4 patas. Su vínculo con Isabel y Sombra es inquebrantable. Isabel Méndez, por su parte, se convirtió en referencia nacional en investigación integrada con unidades caninas. Rechazó varias promociones que la sacarían del campo. Prefirió quedarse ahí, donde todo comenzó. Su proyecto, hoy llamado Programa Rivera Sombra, opera en 3 estados y ha salvado a más de 300 personas en menos de 2 años. Sombra, ya con algunos pelos plateados alrededor de los ojos, sigue liderando el grupo de perros operativos. Su presencia aún impone respeto y confianza, no solo por su olfato, sino porque vio lo que muchos fingieron no ver, porque siguió pistas invisibles donde nadie se atrevió a pisar. En la pared del centro de entrenamiento hay una placa de bronce. En ella está grabado: a veces el ladrido que nadie quiere escuchar es el único que dice la verdad. La historia de Isabel, Tomás y Sombra no se cuenta en películas o libros exitosos, pero está viva en cada rescate, en cada pista seguida, en cada vida salvada en el último segundo, porque al final, algunas victorias no se celebran con fuegos artificiales, sino con silencio, con un suspiro de alivio, con una mirada entre un humano y su perro, sabiendo que, al menos por hoy, hicieron la diferencia. Y en algún lugar entre sombras y palabras no dichas, la verdad se quedó. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.